tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí. Bienvenidos al coloquio virtual estudiantil de Ciencia de Datos. Hoy tengo el honor de presentar a ustedes al doctor Ulises Olivares Pinto, quien nos va a dar la plática de detección automática de patologías oculares empleando algoritmos de Deep Learning. El doctor Ulises Olivares Pinto es profesor de carrera de tiempo completo en la Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad Juriquilla, en la Universidad Nacional Autónoma de México. Obtuvo su doctorado en Ciencias de la Computación por el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, Unidad Guadalajara, y realizó 2 estancias de investigación en Intel Corporation, en Guadalajara Design Center, donde coordinó la creación del primer laboratorio en Intel México de Internet de las Cosas, IoT. Actualmente pertenece al Sistema Nacional de Investigadores Nivel C, fue consultor en el área de algoritmos paralelos por proyecto para la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. Ha dirigido proyectos y equipos multidisciplinarios a través de los cuales se obtuvieron productos tecnológicos, patentes y derechos de autor. Es miembro de la Asociación for Computing Machinery y del Institute of Electronical and Electronic Engineers. Ha participado en la modalidad de responsable técnico y o colaborador en 11 proyectos financiados por DEGAPA UNAM, CONACYT, FCN-CENER, SAGARPA, CITED y FAO. Muchísimas gracias, doctor Ulises, por estar aquí con nosotros. Le cedo la palabra. Muchas gracias, doctora María del Pilar, por la invitación y por la introducción. Me da mucho gusto estar con todos ustedes. Voy a comenzar a compartir la pantalla. Perfecto. ¿Ahí pueden ver ya mi pantalla? Sí. Perfecto. Muy bien. Bueno, pues el día de hoy, como les comentaba, me da mucho gusto estar aquí con ustedes. El día de hoy voy a platicar sobre un proyecto en el que hemos estado trabajando en el último año aproximadamente y se trata de la clasificación automática de patologías oculares y para ello estamos haciendo uso de algoritmos de Deep Learning. Este proyecto lo estamos llevando en colaboración con el Instituto Mexicano de Oftalmología, que está justamente aquí en Querétaro y que atienden al día muchos pacientes con diferentes tipos de patologías. Comenzamos a enfocarnos en un tipo de patología que está relacionado con la diabetes. Y esto justamente por la alta prevalencia que existe en nuestro país. Fue de nuestro interés comenzar a trabajar en esta área y algunos colegas de aquí de la ENES Juriquilla estamos integrados en este proyecto. Bueno, como les comentó la doctora María del Pilar, yo soy profesor de tiempo completo en la ENES Juriquilla de la UNAM. Estamos en el campus Juriquilla justamente de la UNAM. Y bueno, como a manera de antecedentes, como ustedes bien sabrán, las enfermedades crónico-degenerativas pues, representan pues, una de las causas de muerte a nivel mundial. Y en México, pues no somos la excepción. Tenemos una alta prevalencia de enfermedades crónico-degenerativas, entre ellas la diabetes, hipertensión, cáncer, entre otras. Y la diabetes, pues representa una alta prevalencia justamente en nuestra población. Tal es así que el 80% de la diabetes en México está asociada a causas relacionadas con sobrepeso y con obesidad. Y bueno, como ustedes bien saben, uno de los principales efectos de la diabetes es que tenemos justamente algunos niveles de glucosa altos en sangre y estos niveles prolongados pues causan algunos daños justamente en el cuerpo humano. Uno de los principales problemas que se tiene es la pérdida de la visión, la pérdida de la vista, se va degenerando esta visión a lo largo del tiempo y esta exposición prolongada pues nos causa justamente esto. Y esta diabetes es justamente una de las principales causas de patologías como la retinopatía diabética. Si observamos el lado derecho, la de arriba es una foto donde se pueden ver ustedes una imagen bastante normal. Del lado izquierdo es una imagen que está relacionada con glaucoma, retinopatía diabética y en algunos casos cataratas. El edema macular diabético es una complicación justamente asociada a esta enfermedad de la diabetes, pero también es una complicación de esta retinopatía diabética. Y como les comento, es una de las principales causas de ceguera prevenible a nivel mundial, lo cual es pues bastante triste, ¿no? Pero bueno, si es una de las principales causas de ceguera prevenible, uno de los principales, digamos, objetivos en los últimos años ha sido su detección temprana para poder tratar
este tipo de patologías. Y ese es uno de los objetivos justamente de este proyecto. Bueno, pues se preguntarán en qué consiste este edema macular diabético. El edema macular diabético consiste justamente en algunas anomalías que surgen en un órgano. No soy especialista en medicina, pero intentaré explicar un poco relacionado con esto. En un órgano que conocemos como la mácula. La mácula está muy cercana al nervio óptico y se encarga precisamente de la agudeza visual. Y la mácula, si nosotros hacemos un zoom en la mácula, se ve una mácula normal de esta forma. Como les comento, es muy cercana al nervio óptico y comienzan a surgir algunas anomalías o normalidades relacionadas con la retinopatía diabética, pero también con este edema macular que es, digamos, una serie de enrojecimientos o algunas presencia de anomalías en la zona. Y estas anomalías pueden ser quistes, pueden ser exudados, microneurismas. Podemos también tener engrosamiento de la retina, desorganización de capas internas y presencia de fluido. Algunas de estas anomalías son fácilmente identificadas por médicos especialistas y en base a estas anormalidades o anomalías o la presencia de algunas de estas, pues nos dan a entender que existe la presencia o ausencia de esta enfermedad que conocemos como edema macular diabético. Existen dos técnicas principalmente para la detección de este tipo de patologías de edema. La primera está relacionada con imágenes de fondo de ojo. Las imágenes de fondo de ojo se toman con una cámara muy parecida a la que tenemos aquí. Los médicos lo que hacen es que le dan unas gotas a los pacientes, comienzan a dilatar la pupila y entonces el médico es capaz de observar a través de esta cámara y ver el fondo del ojo para buscar algunas anormalidades o anomalías. Básicamente tenemos aquí la presencia del nervio óptico, que es este círculo en color amarillo, y de la mácula, que es este círculo que está en un color más oscuro. Entonces, básicamente, cuando los médicos comienzan a hacer un barrido del fondo del ojo, pueden percibir algunas anomalías de las que les comenté. Entre ellas, y de las anomalías principales, es la detección de exudados. La detección de exudados la podemos ver como estas manchas en color un poco amarillo, también se pueden ver en un color café o rojo. Y la presencia de estos exudados pueden ser un indicativo justamente de edema macular diabético. No es la única característica que se busca, pero sí es una de ellas. Y una de las principales desventajas que tiene esta técnica es que la detección de edema macular y de algunas otras patologías bajo esta técnica, pues en algunas ocasiones ocurre demasiado tarde, porque se manifiestan estos exudados una vez que las enfermedades o las patologías oculares están en un estado bastante avanzado. Ok, todas las imágenes con las que estamos trabajando nosotros son imágenes que están centradas en la mácula. La mácula, como les comentaba, es este círculo de color un poquito más oscuro y la presencia de estos exudados cercanos a la mácula van a ser ese indicativo. Entonces, de entrada, ustedes pueden imaginar, como estudiantes de ciencia de datos, que existen diferentes métodos para poder detectar estos cambios de color en imágenes. Uno de los principales problemas es que se puede comenzar a detectar estos aglomerados de cambio de color en píxeles. Sin embargo, no siempre es posible hacer la detección cuando estos colores cambian o cuando no son tan visibles estos exudados. Entonces, la segunda técnica que tenemos aquí es una técnica de tomografía de coherencia óptica que utilizan los médicos para tratar de realizar una observación de aquellas características que no son visibles en una imagen de fondo de ojo. Entonces, en estas imágenes de fondo de ojo podemos ver simplemente exudados y algunas otras anomalías, pero en una etapa ya avanzada. Sin embargo, en la tomografía de coherencia óptica podemos observar algunas anomalías, como las que estamos viendo aquí en pantalla. Podemos observar la presencia de fluido, ya sea subretiniano o intrarretiniano. Podemos observar también la presencia de quistes, entre algunas otras anomalías o características. La imagen que está en la parte de arriba representa una mácula sana y la imagen, sin ser expertos en la materia, seguramente se pueden dar cuenta que hay algunas anormalidades que están presentes en la imagen de la parte inferior. Y estas anomalías para nosotros, que no somos del área médica, pues pueden resultar obvias, pero algunas características o algunas anomalías no son tan obvias como justamente esta detección de fluidos o quistes o algunas otras. Entonces, básicamente los médicos lo que hacen es que el primer acercamiento lo hacen con imágenes de fondo de ojo,
la mayoría de las clínicas oftalmológicas en México tienen aparatos o tienen dispositivos que les permiten tomar imágenes de fondo de ojo, pero muy pocos, digamos, centros en México tienen equipos que les permiten tomar tomografía de coherencia óptica. Entonces, el primer acercamiento es la imagen de fondo de ojo y si es necesario algún estudio, digamos, más detallado o específico, canalizan a las personas a un estudio de tomografía de coherencia óptica. Al mismo tiempo, los médicos están revisando el expediente clínico para revisar aquellos pacientes que declararon diabetes o no en su expediente. Entonces, si se declara la diabetes, es pues justamente una primer señal de alarma que estas anormalidades pueden deberse justamente a este edema macular diabético. Sin embargo, en México, generalmente la detección de la diabetes, como no es una enfermedad que tenga efectos bastante visibles, sobre todo al inicio de esta enfermedad, en México los centros de oftalmología son uno de los principales centros de detección de diabetes, porque se comienza a manifestar, digamos, esta enfermedad a través de la pérdida de visión. Y cuando llegan las personas a estos centros, pues justamente les comentan que tienen diabetes. Entonces, los antecedentes o el expediente clínico en algunos casos no es tan confiable. Si la persona que padece diabetes sabe que la tiene, pues es mucho más fácil, pero generalmente esto no ocurre. Entonces, básicamente los médicos toman en cuenta estos tres factores para poder hacer un diagnóstico específico. Y aquí nos surgiría una primera pregunta, que sería la primera, digamos, inquietud que tuvimos nosotros cuando comenzamos a trabajar en este proyecto. ¿Es posible construir un algoritmo computacional capaz de detectar el edema macular diabético de forma automática? Y se nos vino a la mente, digamos, los modelos básicos de Deep Learning, por ejemplo, los perceptrones, de una sola capa, donde tenemos múltiples entradas, tenemos la introducción de una función de activación que nos introduce no linealidad y tenemos una salida. Y entonces podemos comenzar a reutilizar estos conceptos que son bastante familiares para la mayoría de ustedes en computación, pero que no son tan familiares en el área médica. Y ya saben ustedes que pueden hacer una propagación hacia el frente para poder obtener digamos, una predicción, pero al mismo tiempo estos modelos, que no necesariamente tienen que ser tan simples como el que estoy mostrando en pantalla, pues podemos realizar un proceso de entrenamiento o propagación hacia atrás para poder entrenar el modelo, balancear estos pesos y realizar predicciones correctas. Entonces, básicamente, si ya tenemos nosotros un conjunto de datos que son etiquetados por especialistas y tenemos nuestras imágenes, podemos comenzar a determinar la presencia o ausencia de edema macular diabético en imágenes médicas. Bueno, esa es una pregunta que intentaremos resolver a lo largo de la plática. Bueno, ya saben ustedes entonces que de un perceptrón de una sola capa pueden surgir múltiples perceptrones y después surgen algunas redes adicionales como las redes neuronales convolucionales que se han caracterizado en los últimos años por realizar justamente extracción de características sobre todo en imágenes. Básicamente un proceso de convolución, como ustedes lo pueden observar en pantalla, ocurre reduciendo la dimensionalidad de nuestros datos a través de kernels de convolución. Y estos kernels de convolución, una vez que ya extraemos, digamos, estas características a través de una función de pooling, podemos obtener ya sea un max pooling, un average pooling o un min pooling. Podemos nosotros comenzar a quedarnos solamente con una parte de los datos originales y comenzar a extraer características de ellos. Entonces, básicamente, podemos reutilizar este concepto de redes neuronales convolucionales para tratar de clasificar estas, digamos, patologías de forma automática. Y seguramente también están muy familiarizados con estas funciones de activación. Generalmente se utilizan funciones lineales rectificadas que tratan de descartar aquellos valores negativos y se quedan solamente con valores positivos. En este caso estamos trabajando con imágenes en 3 canales o en blanco y negro, dependiendo del tipo de imágenes con las que tengamos, y solamente nos interesan valores de 0 a 255, es decir, imágenes de 8 bits. Bueno, a partir de aquí podemos darnos una idea bastante clara de cómo podríamos entonces tratar de implementar algunos métodos para tratar de clasificar estas patologías o al menos el edema macular diabético. Pero antes de eso necesitamos saber cuáles de estas características son relevantes para poder realizar esa identificación. Y
planteamos un primer problema, ¿no? En general, en México y en el mundo, salvo algunos países que ya tienen sistemas de salud bastante avanzados, pues tenemos una deficiencia justamente de equipo especializado. Y para hacer un diagnóstico certero se requiere de dos cosas. Básicamente, el conocimiento de los profesionales de la salud, es decir, de personal especializado, y también tener equipos especializados para hacer esta detección. De nada nos sirve tener a un especialista si no podemos contar con estas técnicas de imagen que les pueden decir a los médicos si hay presencia o ausencia de alguna patología. Entonces, básicamente, tener estas dos componentes, tanto el conocimiento como equipo especializado, es difícil. Y sobre todo en algunos centros, por ejemplo, donde pues, simplemente el acceso a centros de salud es bastante complejo, ¿no? Entonces, un poco la idea de esto es tratar de resolver o de plantear una solución al segundo problema. Tratar de automatizar esta clasificación partiendo de una identificación previa de patologías por médicos especialistas en retina. Y la idea de esto es tratar de utilizar algoritmos de aprendizaje profundo para que se haga esta detección de forma automática. Aquí me gustaría enfatizar nada más en que me gustaría ser muy cuidadoso. Estamos haciendo una predicción, no estamos realizando un diagnóstico. Todas las predicciones en el área médica que realicen modelos computacionales pues deben de ser revisadas por especialistas justamente. Eso es algo muy importante. Hay muchísimos trabajos relacionados, hay trabajos que han abordado este tema desde diferentes aspectos. Algunos se enfocan en imágenes de tomografía de coherencia óptica, otros trabajos se han enfocado en la detección justamente de edema macular y de algunas otras patologías como la retinopatía diabética en imágenes tanto de fondo como de OCT, de tomografía de coherencia óptica, y algunos utilizan algunas combinaciones digamos, de datos de fondo de ojo con algunos, con expediente clínico. Pero ninguno de estos estudios, al menos de los que hemos encontrado recientemente, utilizan una combinación de estos tres datos, es decir, del expediente clínico del paciente, de imágenes de fondo de ojo e imágenes de tomografía de coherencia óptica. Todos estos trabajos relacionados se enfocan específicamente a un tipo de dato, pero no existe esta vinculación entre estos tres tipos de datos. Entonces, un poco la idea de nuestro proyecto es esta. Pero para comenzar, adicional al convenio que tenemos con el IMO, pues necesitamos comenzar a trabajar con sets de datos que ya estén depurados y que ya estén, pues básicamente clasificados por médicos especialistas. En este artículo que ustedes ven en pantalla, que fue publicado en Cell, propusieron algunas arquitecturas para identificar algunas enfermedades y utilizan el esquema de Deep Learning. Pero la parte interesante de este artículo es que publicaron dos sets de datos, uno que es de rayos X y otro que es de tomografía de coherencia óptica. El primero de rayos X era para la identificación de enfermedades en los pulmones y este segundo, que nos fue de mucha utilidad, fue para la identificación justamente de tres patologías y de pacientes normales. Entonces, este dataset está compuesto los datos de entrenamiento son 83.495, que están constituidos en 4 clases. La primera clase es neovascularización, donde hay algunos vasos sanguíneos justamente acumulados en estas zonas, que sería esta imagen de la izquierda. El edema macular diabético, que tiene algunos fluidos y algunas anomalías. Una tercera categoría que son drusas, que son depósitos de algunos, desperdicios de las células, o en algunos casos pueden verse como depósitos de grasa, e imágenes normales de pacientes pues, que no tienen ninguna patología. Entonces, con este conjunto de imágenes, que son alrededor de 83.000 imágenes, nos sirvieron como un punto de partida para poder tratar de identificar al menos dos patologías, o una patología y pacientes normales, y sumando estas dos, tenemos alrededor de 37.000 imágenes. Entonces es ya un número bastante bueno. Por los datos, entonces, estaba resuelto de forma parcial. No tuvimos que esperar que la gente en el Instituto Mexicano de Oftalmología tomara una determinada cantidad de imágenes. Sí iniciaron con algún esfuerzo, pero para llegar a este número de 83.000 imágenes, pues seguramente va a pasar bastante tiempo. Entonces, un poco la idea es, una vez que ya tenemos estos datos, revisar qué arquitecturas podríamos utilizar para realizar estas predicciones.
y comenzamos analizando las arquitecturas más comunes que existen en el estado del arte. Seguramente están familiarizados con algunas de ellas. ResNet, que originalmente surgió como una red residual que nos permite justamente realizar clasificación sobre imágenes y que ha dado resultados bastante interesantes. Nosotros diseñamos una arquitectura de una red neuronal convolucional mínima, donde tratamos de justamente mantener al mínimo el número de parámetros y obviamente el tiempo de entrenamiento. AlexNet, que es una arquitectura también bastante eficiente, pero todas estas arquitecturas son bastante generales. Son arquitecturas que fueron diseñadas para un propósito distinto a la detección de patologías en imágenes de OCT. Y esto es un poco de lo que quiero platicarles. ¿Qué pasa cuando tenemos arquitecturas grandes, arquitecturas gigantescas? ¿Pueden competir estas arquitecturas gigantescas con arquitecturas ya más de propósito específico? Y es un poco, digamos, lo que quiero tratar de mostrarles el día de hoy. Una vez que ya realizamos una comparativa de todas estas arquitecturas, propusimos una arquitectura mínima de una red convolucional en donde realizamos ajustes de hiperparámetros con diferentes elementos. Utilizamos las mismas 83,000 imágenes que estaban disponibles en el dataset de Kermani. Utilizamos como optimizador Adam y una tasa de aprendizaje de 0.003. Este es un modelo que no estaba preentrenado, es decir, tenía los pesos aleatorios y comenzamos a realizar nuestro proceso de entrenamiento. Del lado derecho ustedes pueden revisar una estructura más o menos de esta arquitectura y en total teníamos alrededor de 1.651.424 parámetros, lo cual no es tan grande comparado con el resto de las arquitecturas que son de cientos en algunos casos cientos de miles de parámetros o de millones de parámetros. Entonces, un poquito la arquitectura que nosotros construimos fue esta, donde realizábamos algunas convoluciones al inicio. Y si ustedes pueden percibir, las dimensiones de los datos de entrada se van reduciendo. Las capas que aparecen en color amarillo son convoluciones, las capas que aparecen en color rojo son operaciones de pooling, en este caso utilizamos max pooling, y utilizamos dropouts para tratar de disminuir ese sobreentrenamiento justamente del modelo, el sobreajuste que pudiera ocurrir en nuestro modelo. Y una vez que pasamos de estas capas convolucionales, después de este max pooling y este dropout, pasamos después a una parte de aplanar estas capas y generar algunas capas densas que se encargan ya de realizar esta clasificación. Como resultado, entonces, realizamos dropout también hasta el final y tenemos una clasificación de salida de 4 categorías que corresponden a las 4 categorías que teníamos en nuestro dataset original, que sería, en este caso, neovascularización, imágenes normales, imágenes de edema macular diabético y drusas. Y bueno, obtuvimos resultados bastante interesantes. Tuvimos una precisión de aproximadamente 99.5, lo cual es bastante bueno, bastante útil. Y si pueden observar la matriz de confusión, la mayoría de los elementos están distribuidos en la diagonal principal, lo cual es un indicio bastante bueno. Tenemos muy pocos elementos fuera de la diagonal principal y bueno, son resultados bastante prometedores. Pero si ustedes se fijan, una de las principales desventajas que teníamos aquí es que requerimos 83,000 imágenes para realizar una predicción buena. Y estas imágenes todas vienen de la misma fuente. Entonces, parecería que el problema estaba hasta cierto punto resuelto. Sin embargo, si nosotros cambiamos algunas imágenes, comenzamos a notar que esa accuracy que nosotros tenemos ahí disminuía de forma considerable. No se mantenía en el mismo 99%. Y entonces dijimos, bueno, pues si el modelo hacemos un transfer learning y después volvemos a entrenar ese modelo con nuevos datos, debería de mantenerse más o menos en una precisión deseable. Y esto ocurría en algunos casos, pero no siempre, dependía mucho de las imágenes de entrada y de la calidad también de nuestros datos. Entonces, generar un método que pueda generalizar bien es un problema que sigue todavía latente. Para este set de datos se desempeñó bastante bien, 99.5%, pero cambiando los datos comienza a sufrir un poco este modelo. Entonces, bueno, este fue el primer trabajo que comenzamos a desarrollar en el área y después comenzamos a hacer un análisis de las arquitecturas, más utilizadas en el área
y comenzamos a generar con este mismo dataset que está constituido en total por 84,000 imágenes. De ese solamente utilizamos 83,000, igual el mismo número que en la ocasión pasada para hacer el entrenamiento, y para hacer la validación utilizamos 968 imágenes y comenzamos a hacer particiones utilizando diferentes cantidades de datos. Es decir, nos interesaba ver cómo se comportaba cada una de estas arquitecturas en precisión, pero no nada más con el 100% de datos, sino más bien, qué tan rápido aprendían estas arquitecturas. Es decir, ¿qué pasa si yo tengo 83,000 imágenes y de esas 83,000 imágenes yo voy haciendo subconjuntos del 2.5%, del 5%, del 10%, del 20%, del 30%? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si comenzamos nosotros a entrenar ese modelo? O sea, entrenar desde cero ese modelo solamente con el 10% de las imágenes, con el 20%, el 30%, el 40%, el 50%. Esto nos iba a dar una idea de cuántos datos necesitábamos comenzar a adquirir aquí en el Instituto Mexicano de Oftalmología para tener buenos resultados. Y bueno, comenzamos a hacer estos análisis básicos y comenzamos a utilizar tres formas de entrenar estos modelos. Primero, solamente liberábamos digamos, fully connected layers que utilizamos para clasificación en estas 4 categorías y los pesos que quedaban, en este caso, digamos, asignados eran todos los pesos que estaban justamente solamente en este caso, morado, perdón. Y aquellas imágenes que estaban, digamos, congeladas eran aquellas que están aquí en color azul. Entonces, básicamente aquí lo que estábamos haciendo es entrenar el modelo, pero solamente entrenar estas capas de clasificación. Es decir, hacer un transfer learning y nada más entrenar la capa de salida. Después, hacer un fine tuning, donde básicamente teníamos el modelo preentrenado y descongelábamos estas conexiones y podíamos volver a entrenarlas. Y la última corrida que hicimos fue tratar de inicializar todo de forma aleatoria y una vez que tenemos esta inicialización aleatoria, comenzar a hacer este entrenamiento y ver cómo se comporta nuestra arquitectura. Y bueno, seguramente ustedes podrán pensar que hacer este transfer learning y después realizar una clasificación de esos datos podría resultar bastante benéfico, pues encontramos resultados bastante interesantes que nos dicen que en algunas condiciones sí se cumple, pero en algunas otras condiciones no es tan fácil que se cumpla este comportamiento. Primero, analizamos, digamos, algunas de las arquitecturas que nos dieron una mayor precisión. La primera fue OpticNet, que nos dio una precisión de 99, casi el 100% sobre esas 83,000 imágenes. La siguiente fue Exception, ResNet, OCTNet y nuestra arquitectura mínima que nos dio una precisión del 99.5. Entonces, con estas arquitecturas comenzamos a hacer diferentes pruebas. Primero, para estos random weights o estos pesos aleatorios, que es el tercer caso, lo que hicimos fue inicializar los pesos aleatorios y comenzamos a hacer este proceso de entrenamiento. Una vez que concluyó este proceso de entrenamiento, todas las arquitecturas tomaron un determinado tiempo y todas estaban en relación con su complejidad y también con el número de parámetros que se iban a estimar. OpticNet, que es la arquitectura que tomó más tiempo, pero también la que mejor resultados obtuvo, es una arquitectura de propósito específico que fue diseñada específicamente para resolver ese problema. Después Exception tiene casi el doble de parámetros, tiene un tiempo de cómputo o un tiempo de entrenamiento menor que OpticNet, sin embargo tiene que estimar un mayor número de parámetros. Pasa lo mismo con ResNet, que es de 25 millones de parámetros, y después tenemos en último lugar a OCTNet, que es una arquitectura relativamente reciente que fue creada o fue ideada también para resolver este problema. Es de propósito específico, pero está en un orden de magnitud mucho menor al resto de las arquitecturas. Y cuando comenzamos a ver el comportamiento de estas arquitecturas, nos dimos cuenta que el tiempo de cómputo es más o menos predecible. El tiempo de cómputo entre, digamos, más complejas son las arquitecturas, tenemos un tiempo de cómputo más elevado. Sin embargo, donde nos sorprendimos un poquito fue en la parte de la precisión que tenemos justamente de estos modelos. Si observamos estas gráficas del lado derecho, esta gráfica A, podemos ver
tenemos aquí el porcentaje de imágenes, todos los ejes están en escalas logarítmicas. Tenemos aquí el 10% de imágenes y si ustedes observan, la mayoría de las arquitecturas donde vemos más marcado este patrón es en la inicialización de pesos aleatorios. Todas las arquitecturas con alrededor del 10% de las imágenes comienzan a tener una precisión arriba del 90%, lo cual es bastante interesante, ¿no? Una vez que llegamos del 10% al 80%, no tenemos una mejora significativa. Es decir, que estas arquitecturas, si observamos la velocidad de aprendizaje, coincide justamente la velocidad de aprendizaje con el orden en el que están presentadas justamente aquí en el tiempo de cómputo. Es decir, aquellas que toman más tiempo de cómputo tienen una convergencia, digamos, un poquito más rápida. Entonces, a partir de aquí, nos dimos cuenta que no era necesario tener una cantidad de datos tan grandes, una cantidad de datos de 83,000, lo cual eso es una, digamos, predicción positiva, porque eso nos permite justamente tener un modelo que está preentrenado y que solamente podemos hacer estos entrenamientos en las últimas capas, como lo estamos viendo aquí con fine tuning, y este comportamiento es muy similar, pero la convergencia de aprendizaje, por ejemplo, para OpticNet, se mantiene casi en un 100%. Es decir, este entrenamiento con esta arquitectura es bastante eficiente. Es un buen candidato para hacer transfer learning y después probar con nuevos datos. Pues básicamente esto se mantuvo para el resto de los elementos. Aquí tenemos dos métricas, esta es la precisión y tenemos el F1 score, y tenemos resultados bastante interesantes, ¿no? Donde sí tuvimos un poco de resultados que no eran los que esperábamos, era cuando dejábamos solamente sin entrenar las capas de clasificación y ahí tenemos digamos, un rendimiento muy pobre que es muy cercano al rendimiento aleatorio porque son en este caso 4 categorías. Entonces, incluso en este caso tenemos un rendimiento inferior al 25%, lo cual nos dejó, digamos, quitando este tipo de corridas. Bueno, a partir de aquí entonces comenzamos nosotros a identificar que estas arquitecturas pueden ser bastante útiles. Estas son algunas matrices de confusión justamente de los mismos datos donde podemos observar más o menos digamos, aquí este 1% representa solamente el 1% de imágenes con ResNet, que fue la arquitectura que se desempeñó más pobre, contra OpticNet con el 100%, donde tenemos la mayoría de las predicciones en la diagonal principal, y solamente tenemos que está confundiendo esta categoría de edema macular diabético y la presencia de druses. Lo mismo pasa con esta curva ROC, donde tenemos digamos, al comportamiento aleatorio en esta línea recta. ResNet con el 1% de imágenes está muy por encimita nada más de este comportamiento aleatorio. Sin embargo, OpticNet con el 100% de las imágenes, pues llega justamente casi al 100%. Redondeado llega al 100%, 99.9% de accuracy. Entonces, bueno, básicamente estas predicciones son bastante útiles y estos resultados son bastante útiles y nos dicen que podemos comenzar a utilizar esta arquitectura, al menos de OpticNet, para poder realizar clasificación y hacer transfer learning y reentrenar ese modelo con más datos. Ahora, viene aquí la siguiente parte de la plática, que es justamente, esto es un poco una comparativa de lo que ya existe en el estado del arte. Y una de las cosas interesantes que hace OpticNet es que tiene un tipo de convoluciones que se conocen como convoluciones separables. Estas convoluciones nos permiten hacer una identificación de estas categorías, al menos para este tipo de imágenes, de una forma más eficiente. Pero eso también tiene un efecto en el tiempo de cómputo. Si regresamos aquí, OpticNet, si se fijan, es la arquitectura que toma más tiempo, pero no necesariamente es la que más parámetros tiene que estimar. Entonces, no nada más tiene que ver el número de parámetros que se van a estimar, sino la complejidad justamente de esa arquitectura. Ahora, si ya tenemos una precisión cercana al 100% del 99.9, podríamos pensar que pues ya resolvimos este problema y ya estamos listos para poder, digamos, clasificar al menos esta patología de edema macular diabético, ¿no? Pero bueno, no necesariamente va a ocurrir esto. Como les comenté al inicio de la plática,
cuando nosotros empezamos a introducir datos, nuevos datos provenientes de otros sets de datos, por ejemplo, o del mismo IMO, nos empezamos a dar cuenta que esta precisión iba disminuyendo a lo largo del tiempo y a lo largo de las imágenes que íbamos insertando. Entonces, la precisión y, digamos, tener estas curvas ROC muy cercanas a 1, esta área bajo la curva muy cercana a 1, no necesariamente pues era un indicativo bueno de lo que estábamos nosotros tratando de encontrar, sino que había todavía áreas de oportunidad. Y hay dos métricas que son muy importantes en el área médica que están relacionadas con el número de falsos positivos y también con el número de falsos negativos que podemos identificar. Y esta detección de falsos positivos o falsos negativos, por ejemplo, si a una persona le dicen tienes edema macular diabético y no lo tienes y te dan medicamento, pues causa un daño. Y si a una persona le dicen no tienes edema macular diabético y si lo tienes, pues no se le trató a tiempo cuando tuvo que habérsele tratado. Entonces, estas son las dos métricas que más nos interesaban disminuir. Y para esto, estas métricas de sensibilidad y especificidad, comenzamos a incorporar una mayor cantidad de datos para cada uno de los pacientes. Entonces, en el protocolo que se desarrolló en conjunto con el Instituto Mexicano de Oftalmología, en lugar de tener una sola imagen de tomografía de coherencia óptica, se toman dos cortes, un corte vertical y un corte horizontal. Aquí hay una cosa importante, que la detección de una patología va a depender de la posibilidad o de la habilidad que tenga el médico y obviamente también el técnico que toma las imágenes de tomar esas imágenes. Es decir, de visualizar la parte donde están presentes esas anomalías. Entonces, en la tomografía de coherencia óptica, si se toma un corte en un sentido, por ejemplo, un corte vertical, pueden visualizarse algunas anomalías, pero si se toma esa misma imagen en otro corte, se incrementa la posibilidad de encontrar una característica que no estaba presente originalmente o que no era visible en la imagen original. Entonces, los métodos de Deep Learning que nos permiten detectar justamente estas imágenes dependen de la visibilidad de esas características. Y para eso, bueno, hay técnicas de oclusión de imágenes que ustedes seguramente han escuchado, pero también si tomamos, digamos, estas imágenes de dos ángulos, pues maximizamos la probabilidad de detección de esta patología. Lo mismo pasa con imágenes de fondo de ojo. En este caso tenemos solamente una imagen, pero no es necesario tener más imágenes justamente aquí, a menos que exista sospecha ya en la parte de la tomografía de coherencia óptica. Entonces, bueno, nos fuimos por este lado, tomamos una mayor cantidad de datos, pero también en el 2020 se publica un artículo donde un panel de expertos se reúnen y proponen 8 métricas para la detección justamente de edema macular diabético. Y estas métricas, la clasificación que estábamos haciendo anteriormente, pues se basaban justamente en una clasificación que habían hecho, pues sí, médicos oftalmólogos especialistas en retina, pero no estaba publicado hasta este 2020, una combinación de estas características. Un poco esta extracción de características se hacía de forma, digamos, aleatoria, y la idea es comenzar a identificar estas características de forma muy puntual. Y para esto, este panel de expertos propusieron 8 características, que es el engrosamiento de la retina, que tiene a su vez 3 categorías: volumen macular, detección de quistes, estado de la zona elipsoidal, desorganización de capas internas, focos hiperreflectivos, fluido subretiniano, relación vitorretiniana, entre muchas otras. ¿Qué ventajas nos da hacer esta clasificación de forma individual? Bueno, cuando nosotros detectamos solamente edema macular diabético, podemos saber que esa persona o ese paciente tiene o no edema. Pero detectar estas características de forma individual permiten a los médicos poder proponer un tratamiento. Es decir, hay tratamientos que van en función de la presencia de estas características o de estas anomalías. Y dependiendo del grado en el que esté cada una de estas anomalías, el médico puede asignar un tratamiento, puede asignar otro tipo de tratamiento. Entonces, básicamente, el trabajo que estamos desarrollando en la actualidad es, basándonos en estas 8 categorías, proponer modelos que nos permitan determinar la presencia o ausencia de cada una de estas características con una alta sensibilidad y precisión,
la identificación de estas 8 características y después confluir esas 8 características en una última arquitectura que nos va a permitir hacer un diagnóstico definitivo. Pero no nada más eso, sino podríamos también proponer algún tratamiento en base a una misma, digamos, set de datos que los médicos estén proponiendo. Y justamente estamos trabajando en esa área en estos momentos. Eh, bueno, como les comentaba, en el Instituto Mexicano de Oftalmología ya tenemos un protocolo de investigación que fue aprobado por un comité de ética. Todos los participantes pues, participan en estos estudios de forma voluntaria. Se les toman una foto clínica, que es la foto de fondo de ojo que está centrada en la mácula, y tomografía de coherencia óptica con 2 cortes. Toda la toma de estas imágenes y digamos, la identificación o el etiquetado de estas imágenes la hicieron los médicos. Esta información antes la hacían de forma manual y observaban la imagen e iban a un Excel y llenaban, digamos, estas características. Nos dimos cuenta que eso era bastante tedioso para ellos y también era muy propenso a errores. Entonces, creamos una base de datos ahí un poquito ya más libre de errores, donde los médicos podían seleccionar directamente en un formulario cuáles eran las características que estaban presentes o ausentes en esa imagen. Y ahorita estamos justamente en esa fase de prueba de toma de datos. Tenemos ya un set de datos bastante interesante que nos ha permitido tener precisiones de arriba del 90%, lo cual son ya muy cercanas a lo que existe en la literatura. Estamos trabajando en la definición de nuevas arquitecturas para la detección de estas características individuales, pero también para concentrar esas 8 características en un solo diagnóstico y posteriormente esas 8 características son comunes a otras patologías de la retina, el edema macular diabético, a la retinopatía diabética, al edema relacionado con la edad, al agujero macular, entre muchas otras patologías que están presentes. Entonces, si ya comenzamos a identificar una patología, va a ser muy, muy sencillo comenzar a hacer digamos, la extensión para transitar a otro tipo de patologías. Y bueno, a manera de conclusión, como les comento, se propuso un método que fue capaz de identificar edema macular diabético en imágenes de tomografía de coherencia óptica con una precisión del 99.48 a casi al 100%, 99.80, 99.9. Este modelo lo validamos en datos con población mexicana. Nos dimos cuenta que la precisión bajaba un poco cuando tenemos un set de datos bastante grande. No se obtiene la misma precisión que obteníamos inicialmente. Evaluamos también el rendimiento de diferentes arquitecturas y nos dimos cuenta que no necesariamente el tamaño de esa arquitectura va a ser la mejor arquitectura, sino que la especialización de esa arquitectura también va a depender mucho de los resultados que va a arrojar este método de clasificación. Y bueno, básicamente la identificación de características va a depender pues en gran medida de la calidad de las imágenes de entrada y sobre todo de la visibilidad de estas características, ¿no? Bueno, básicamente, para finalizar, me gustaría nada más agradecer a los colaboradores del proyecto. Del Instituto Mexicano de Oftalmología está el doctor Eleury López, de la Inés Juriquía el doctor Osvaldo, el licenciado Walter André. El Instituto de Neurobiología está participando también, procesando otro tipo de datos, la Universidad de Groningen y el Instituto Tecnológico de Morelia. Y a los proyectos que están financiando esta investigación. Y por mi parte sería todo. Si tienen alguna pregunta, con mucho gusto la puedo resolver. Muchas gracias. Muchas gracias, Ulises. Ha sido una plática muy interesante. Realmente hay muchas cosas allí en medio y no sé si los demás tengan alguna duda. Chicos, por favor, adelante. Están como que tratando de digerir toda la información. Sí, Yo tengo una adelante. duda. Sí, César, por favor. Bueno, pues antes que nada, pues muchas gracias. Fue muy agradable la plática. Bueno, y yo tengo la duda de si estas características que dan los médicos para determinar en general si, bueno, de los especialistas, en este último artículo que nos presentaste del volumen macular y demás,
Eso para incorporar todas esas nuevas medidas, tendría que entrenar para el modelo, o sea, se tendrían que entrenar nuevos modelos para reconocer cada una de esas características, o cómo sería la integración al modelo. Sí, gracias César por la pregunta, muy interesante. Sí, mira, en general esas 8 características que fueron propuestas por estos médicos, la desventaja es que no hay datasets que estén etiquetados específicamente con esas 8 características. Ese etiquetado se está haciendo actualmente en el IMO y tenemos alrededor de 2.500 imágenes que están etiquetadas. Pero es un trabajo que no es tan rápido y es un trabajo que se puede hacer en base a los datasets que ya existen. Es decir, podemos tomar las 83.000 imágenes de este artículo de Carmani que se publicó en Cell y los médicos pueden tomar una a una y comenzar a hacer este etiquetado, pero tendrían que hacerlo de forma manual. Entonces, la respuesta corta es sí, se tienen que reetiquetar esas imágenes para construir un nuevo set de datos. Es una, digamos, una primera complicación. Lo que estamos haciendo ahorita es trabajar en una arquitectura para que converja mucho más rápido con una menor cantidad de imágenes. Entonces, esa es una de las propuestas que en las que estamos trabajando y hemos subido un poquito la precisión sin tener que hacer transfer learning, es decir, sin entrenar con los datos anteriores, sino más bien inicializando los pesos de forma aleatoria. Siempre está la opción de reutilizar lo que ya existe o los elementos que fueron ya entrenados, por ejemplo, con los datasets originales, y empezar a hacer esta identificación directamente en imágenes. Pero también lo que hicimos fue que no lo presenté aquí en la presentación un poquito por falta de tiempo. Hicimos un análisis de correlación de estas ocho variables y nos dimos cuenta que existen correlaciones altas en muy pocas variables. Entonces, muchas variables son independientes. Y ya más o menos revisando esto con los médicos, hicimos ya una clasificación en donde hicimos un conjunto de reglas si tenemos presencia de algunas características que son relevantes. Entonces, con estas reglas muy fácilmente podemos proponer una arquitectura final que va a confluir con estas 8 características. Pero eso también lo podemos hacer directamente desde los datos, ¿no? Porque tenemos estas 8 características identificadas y después una predicción de ausencia o presencia de edema macular. Entonces, no sé si respondí a tu pregunta, César, o hay alguna otra. Bueno, no sé si Blanca Vázquez tiene 2 preguntas. Adelante, Blanca, por favor. Hola, hola. Ay, creo que ya me perdí. Hola. ¿Quiere que la Hola. lea, doctor? No, la puso, es que no supe. Yo le daba la voz a Blanca, pero si la puso, pues adelante. A lo mejor tiene problemas con el sonido. Con el audio puede ser. Dice Blanca, buenas tardes, mucho gusto. Muchas gracias por la plática. Tengo 2 dudas. ¿De qué tamaño fue el conjunto de datos con el que se validó al final el modelo, el cual obtuvo el 96%? Y la segunda pregunta es, ¿el modelo propuesto es entrenado únicamente con imágenes o añade información demográfica de pacientes, como comorbilidades, edad? Sí, muchas gracias por la pregunta, también muy interesante. El set de validación que utilizamos al final en este momento fue de 908 imágenes. Con estas 908 imágenes validamos el modelo y obtuvimos ese accuracy del 96%. Sobre la segunda pregunta, sí, el modelo fue entrenado solamente con imágenes por ahora. Tenemos un trabajo que está relacionado con la detección de exudados, es decir, ahorita los resultados que presentamos son solamente sobre imágenes de OCT, pero como presentamos al inicio hay imágenes de fondo de ojo, imágenes de OCT y también tenemos la posibilidad de integrar el expediente clínico. Los expedientes clínicos no siempre están completos, entonces pueden ser útiles siempre y cuando se declaren que el paciente tiene diabetes. Si no se declara que el paciente tiene diabetes, pues no sirve de absolutamente nada, ¿no? Pero sí, por ahora, en estos resultados que estoy presentando aquí, sí solamente son imágenes de tomografía de coherencia óptica,
pero estamos desarrollando trabajos tratando de encontrar o empatar esos tres tipos de datos. Pero no estamos tomando datos de comorbilidades ni de demografía. Ok. Por acá, Bruce Nolasco también tiene otra pregunta. Dice, primero que nada, muchas gracias al expositor. ¿Se ha hecho algún estudio de interpretabilidad en la CNS entrenada? Por el momento todavía, al menos nosotros no hemos hecho ninguno todavía, pero es una cosa que está como trabajo futuro. Sería buenísimo. Excelente. David Ferreiro tiene otra pregunta. Dice, buenas tardes, muchas gracias, doctor. Una pregunta. Se abordó la problemática de interpretabilidad del modelo, considerando que las redes CNN tienden a analizarse como cajas negras en en ambientes médicos. Resultaría interesante conocer qué áreas consideró la red para realizar las clasificaciones. Sí, muchas gracias, David. Está relacionada la pregunta con la anterior. Sí, me parece que es muy importante y es muy interesante hacer digamos, esta problemática de la interpretabilidad del modelo. No lo hemos analizado, pero está justamente en nuestro trabajo futuro. Muy bien. Ok, bueno, en Facebook no tenemos ninguna pregunta, entonces no sé si de aquí del chat. Sí, creo que Bruce tiene una. Déjenme checar aquí en Ajá. el chat. Ah, no. No lo encuentro ya. Creo que Sí. son las. ¿Alguna otra pregunta? No. Creo que no. Bueno, pues, no sé si hay alguna otra pregunta. Creo que me pareció haber visto que Bruce había puesto algo, ¿no, Bruce? Sí, ya la leí, doctora. ¿Ya la leíste? Ajá. Gracias. Entonces estoy aquí ando perdida en las notas. Bueno, pues sería todo. No sé si tengan alguna otra pregunta. De lo contrario, bueno, pues le agradecemos muchísimo al doctor Ulises. Creo que hay muchas cosas ahí todavía que abordar, ¿no? En el caso de las características, bueno, comentaste que eran independientes entre sí, ¿no? Sí, es Este, correcto. yo lo que me había surgido como duda es, por ejemplo, para una característica, no me acuerdo cuál de las que habías mencionado, puede ser que haya rangos, en un rango de las mediciones de una característica, que un rango pertenezca a una enfermedad y cuando está dentro de otro rango pertenezca a otra. Sí, eso es muy interesante porque la combinación de estas características no necesariamente, por ejemplo, podríamos tener ausencia o podemos tener rangos normales de una característica con presencia de esa patología, por ejemplo, de edema. Entonces, hay algunas características o alguna combinación de estas características, sobre todo, por ejemplo, el engrosamiento macular y el volumen macular aumentado, generalmente son indicios en conjunto con la presencia de quistes. Y esas son de las características que están más estrechamente ligadas justamente con edema macular diabético. Pero la parte interesante aquí es que esas características que no son tan relevantes para edema macular diabético sí son relevantes para otras patologías. Entonces, eso nos permite justamente extender, en un futuro, digamos, todavía no, pero sí nos permitiría extender esa clasificación para más patologías, porque ya estamos identificando estas características, ¿no? Ok, también están preguntando si hay posibilidad de que puedan participar los estudiantes en el proyecto de investigación o bien posibilidades de alguna tesis o servicio social. No sé qué nos comentes. Muchas gracias. Pues sí, estamos abiertos a colaboraciones. Si quisieran integrarse los estudiantes, son bienvenidos. Hay diferentes formas de incorporarse al proyecto, desde servicio social. Entiendo que todos son estudiantes o la mayoría son estudiantes de licenciatura. Pueden incorporarse como servicio social o realizar alguna tesis de licenciatura justamente en el laboratorio. Y también pues hay varios colaboradores en el proyecto que están enfocados en diferentes áreas justamente. Entonces sí, son bienvenidas
todas las colaboraciones. Mi correo electrónico es olivares@unam.mx. Está en la presentación, se las comparto también. Y si alguien tiene interés en participar en el proyecto, son bienvenidos y bienvenidas. ¿Es Julio.Olivares? U Olivares. ¿Perdón? U Olivares. Se U los pongo Olivares. aquí. Ay, U gracias. Olivares. Sí, lo escribo aquí en el chat. En el chat si quieres, gracias. Ya lo puse también ahí. Ah, muchas gracias. ¿Ya está? Ya está. Muchas gracias. Ok, perfecto. Bueno, pues chicos, en caso de que alguien esté interesado, póngase en contacto con ellos. Por ejemplo, en el caso de alguna parte de lo que es la limpieza de los datos o la parte de etiquetado, digo, obviamente previa capacitación podrían también aportar, ¿no? Bueno, Sí, claro que sí. ¿alguna otra pregunta? Bueno, pues ya son 5 para las 5. Les agradecemos muchísimo a todos, sobre todo al doctor Ulises Olivares Pinto, la explicación de este proyecto que ha resultado muy interesante y la verdad es que por lo que se ve todavía va a tardar porque hay unas cosas que ya están prácticamente hechas, pero está haciéndose esto cada vez más grande y hay mucha potencialidad en ese proyecto de que pueda irse extendiendo y sacar más cosas interesantes, ¿no, Ulises? Sí, así es. Justamente platicando con los especialistas en retina, el plan es tratar de comenzar a identificar muchas más patologías. Nos fuimos con el edema macular diabético porque es de todas las patologías, digamos, es la más común. Representa alrededor del 80% de los diagnósticos que se hacen. Entonces, por el volumen es la más importante. Pero existe muchas posibilidades. Bueno, pues qué bueno, muchísima suerte. Que les vaya muy Gracias. bien. Muchísimas gracias a todos. Gracias, doctor Ulises. Y pues nos vemos pronto en el próximo coloquio. Hasta luego. Hasta luego, que estén muy bien.